de regreso en las claves del día con ustedes Mauricio Fernandini y Helen Meniz. Y ahora vamos a desarrollar nuestra segunda clave. Justamente presidente de la Asociación de Bancos del Perú, Martín Naranjo, ha mencionado que espera que las autoridades pertinentes investiguen el origen de esa filtración de datos personales de miles de peruanos, que puedan caer incluso esta información en manos de estafadores. Veamos. Tras la filtración de datos de un número considerable de personas, la Asociación de Bancos del Perú advirtió a la presidencia del Consejo de Ministros la existencia de una brecha de inseguridad en entidades estatales que deja en riesgo la información personal de los ciudadanos en las redes sociales. El titular de este gremio, Martín Naranjo, mencionó que informaron de esta situación al gobierno el pasado 28 de abril. Se realizaron un conjunto de reuniones con las autoridades de datos. Y a nosotros nos parecía importante que las autoridades tomaran conocimiento. Naranjo indicó que la información filtrada incluye el nombre, dirección, documento de identidad, datos familiares, bienes, deudas, entre otros aspectos que pueden ser usados por estafadores, por lo que pidió a las autoridades verificar las bases de datos e investigar este hecho. Lo que tiene que hacer es una verificación permanente de la integridad de las bases de datos, una verificación permanente de los accesos, una verificación permanente del estándar de seguridad. Que se investigue además cuál es la magnitud y cuál es la proporción, cuál es el alcance, cuál es el origen de esta filtración. En tanto, el representante de los bancos afirmó que las transacciones financieras seguirán siendo seguras. Las transacciones financieras son seguras, son muy seguras, van a seguir siendo muy seguras, los ahorros están seguros porque existe un proceso de autenticación que tiene varias capas. Martín Naranjo recomendó no usar información pública para las contraseñas bancarias, así como cambiarlas cada cierto tiempo y no tener una sola clave para todos los productos financieros. ¿Y de qué manera ha respondido la presidencia del Consejo de Ministros? Pues Mariuska Chocobar, quien es secretaria de Gobierno y Transformación de la PCM, ha respondido de esta manera. Veamos. Lo que ha ocurrido es todavía está en proceso de investigación una posible vulnerabilidad de seguridad digital con consecuencia de filtración de datos, como se ha dado a conocer. Sin embargo, todavía esto está en proceso de investigación. Cuando la Secretaría... Bueno, creo que todos estamos conscientes que la información en el mundo digital es absolutamente vulnerable. Los bancos, o sea, más prestigiosos del mundo, en algún momento han sufrido lo que llaman un ciberataque y han tenido que replantearse absolutamente todo para evitar a los que se llaman hackers, delincuentes. Pero la información que está en la presidencia del Consejo de Ministros, que finalmente tiene que ver con nuestras huellas dactilares, nuestros patrimonios, en fin, todo lo que puede estar celosamente guardado, que le ha preocupado a tal nivel a la Asociación de Bancos del Perú, porque está diciendo, ojo, sean más celosos, sean más vigilantes, se está vulnerando esa información. ¿Y qué nos dicen desde la PCM? Sí, estamos investigando, ya les vamos a contar en qué va la investigación. ¿Qué nos puede decir nuestro editor informático Jesús Vélez ante esta noticia? Debemos estar alertas. No sé, Jesús, yo estaba pensando absolutamente en todo, porque lo de las huellas dactilares, o sea, la compra y venta de un inmueble que yo no deseo hacer si lo hace una persona suplantándome y luego ya no tengo nada que reclamar. En fin, es como que en el mundo informático, me parece, muchas cosas son posibles más allá de lo real. ¿Cómo procesas tú esta noticia? A ver, Mauricio, buenas noches y gracias por el tiempo. Yo lo que voy procesando es que incluso en temas de tecnología, los peruanos no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en procesos. Hablamos de una estructura tecnológica que da soporte a servicios digitales que no es pareja, que no tiene un estándar en temas de ciberseguridad y que ha pasado por esta etapa de detección de manera muy tardía. Porque recordemos que en todo tema de incursión digital para el robo de información hay tres instancias claras: la ocurrencia, la detección y la reacción. La ocurrencia no tenemos hasta ahora ningún reporte de cuándo empezó esta brecha, cuándo se originó y durante cuánto tiempo se pudo haber aprovechado la información, porque recordemos que existía un servicio llamado Zorrito Run Run en Internet
que permitía a búsqueda, a cambio de dinero, conseguir fichas RENIEC, información de estatus en SUNARP, todo tipo de documentación, incluso la ficha de RENIEC con huella dactilar. Y este riesgo, esta brecha, es una de las tantas que él estaba provocado también con descuidos informáticos, con de repente desprogramación en algunas instancias, con programación caduca o no actualizada. Esas son las vulnerabilidades que los atacantes aprovechan por años a veces. Y en este caso la detección se produce, de acuerdo con el documento Asbank, el 29 de abril y recién la aceptación de la PCM ocurre el 13 de mayo. Sigue corriendo tiempo y no es un asunto reversible, entendamos esto. Estos datos que ya se expusieron ya están expuestos, no están retornando a punto seguro. Ya se expusieron o ya fueron sustraídos, no lo sabemos porque la funcionaria de la PCM ha dicho, sí, efectivamente algo ha pasado, no sabemos qué, pero estamos investigando. Calma, cómprense su valeriana, tómense su manzanilla que ya les voy a contar el desenlace. Jesús participa muchas veces en congresos internacionales cibernéticos y visita por estas razones otros países. Muchos, Jesús, se quedan impresionados de la facilidad que tienen los peruanos para acceder a data. O sea, yo voy a poner un negocio de hamburguesas y voy y me compro data. Los celulares de quienes comen hamburguesas, los correos electrónicos, las casas y los volanteo. ¿Esta vulnerabilidad, por donde la mires en nuestro país, la has visto en otros lugares? Sí, suele ser frecuente. Lo que pasa es que recordemos que hay un tema que tiene que ver con la naturaleza humana. En informática siempre se habla de que en ciberseguridad el eslabón más débil es el usuario. Siempre. Tú puedes invertir en la mejor infraestructura a nivel defensa, añadir los mejores controladores para evitar de que un servidor pueda chorrear información, pero el usuario que pone en un papel su usuario y contraseña, o que descuida una libreta de apuntes en una cafetería, o que pierde un teléfono o una laptop con un montón de accesos, o se la roban y tiene un montón de información privilegiada de una entidad, pues simplemente es parte de esa pequeña vulnerabilidad que esta gente aprovecha. Y ojo, y bien mencionas que si bien somos muy criollos incluso en este tema de la poca seguridad que tenemos sobre los datos personales que adquirimos a través del tiempo, porque yo imagino que en tu WhatsApp y en el mío, en el de cualquiera de la producción de RPP, hay seguramente recibos de banco, hay contraseñas de Netflix, hay data sensible. Y el tema está en que esto recién empieza. Con esta brecha, con esta múltiple brecha detectada, vamos a ver muchos casos de suplantación de identidad, lamentablemente aprovechando el descuido de gente que seguramente no se ha enterado de cómo funciona este mecanismo. Cuando un delincuente ingresa o accede a esta información, tiene toda nuestra información para contrastar en centrales financieras, en operadoras. Cuando te preguntan tu nombre, tu DNI, cuántas tarjetas, quién es tu papá, quién es tu mamá, todo eso ya lo tienen, porque todo eso se ha expuesto. Y es ahí en donde viene la preocupación de saber hasta qué punto esto le puede servir a delincuentes, por ejemplo, para cambiar de repente algún tipo de producto en un banco, o sacar los ahorros de alguien, o suplantar identidad para una línea de crédito que nadie pidió, o líneas para extorsión. Esto es solo una primera capa de lo que realmente la violencia digital que ejercen delincuentes, porque no todos los hackers son delincuentes, hay que aclarar esto, hay hackers éticos, hay hackers de cuello blanco, de sombrero blanco, que actúan en defensa y resguardo también de instituciones, pero también hay que caer en cuenta que vivimos en una época en donde el sicariato digital comienza a tomar forma, sí, en donde la delincuencia a pedido comienza a tomar forma. Jesús, en ese sentido, a nosotros sí nos ha parecido que hay una falta de rigor en la reacción de la funcionaria, la señora Chocobar, de la PCM. A ti también, que eres un experto en la materia. Pero para aterrizar un poco, ¿cuánto tiempo puede durar una investigación de este tipo desde una institución como la PCM? Si se les notificó en abril y no hay una reacción, vamos a tratar de ser justos. Si tú tienes a ingenieros informáticos o al profesional encargado, ¿en cuánto tiempo podrías concluir lo que realmente ha pasado y quién lo vulneró? Es improbable determinar un plazo específico, Mauricio, porque, reitero, hay mucho que evaluar. Recordemos que no todo ingreso a este tipo de entidades digitales como servidores o sistemas es un ataque. Lo que hacen estas personas, estos delincuentes, es robar usuarios y contraseñas legítimos para poder ingresar a sistemas sin ser detectados como un ataque, como una vulnerabilidad.
la vulnerabilidad es el usuario y utilizan un correo antiguo que no ha sido encriptado o un correo en desuso o un correo admin con una contraseña realmente pobre y para legitimar su presencia en servidores. Eso no es un ataque, eso es un ingreso regular y eso pues tiene que pasar por una auditoría. Lamentablemente en nuestro país no existen estos elementos de hacer auditorías permanentes, sobre todo cuando hablamos de un estándar muy heterogéneo, cuando no todas las entidades se comunican, no hay tasas, por ejemplo, de información unificada. No sé si agradecer o lamentar de que el sistema de salud no tenga historias clínicas de alto nivel, porque en algún punto, si las hubiésemos tenido, también estaríamos sabiendo cuántos peruanos tienen problemas de glucosa o tipo de información o presión arterial o su historial clínico colgado también en sistemas como este. Lo que realmente tenemos que considerar aquí es que esto ha venido ocurriendo por meses en la cara de las autoridades. Esto se ha notificado tarde. Se ha detenido gente, pues posiblemente a los que han comenzado a traficar con la data que ya había sido vulnerada, pero esa data que ya ha sido obtenida está afuera. Y eso es lo que tenemos que considerar, que hay mucho peruano con su información dando vueltas y además tenemos que identificar a los responsables. Cuando falla salud, educación o cualquier otra institución, sabemos a quién señalar. En este caso, nos ha costado encontrar cabezas. Muchas gracias, Jesús. Estamos de alguna manera advertidos a ser absolutamente celosos de ahora en adelante con nuestra propia información. Siempre es oportuno cambiar la clave, ponerla más difícil y obviamente, si se pierde el celular, anular todo lo que tengan allí de manera sumaria, inmediata. Gracias nuevamente, Jesús. Tenemos más información con nuestra compañera Helen Meniz. Sí, Mauricio, tenemos ahora un pronunciamiento con lo que ha ocurrido con esta filtración de datos personales de ciudadanos peruanos. Pues hay un pronunciamiento, un comunicado por parte de RENIEC. ¿Qué es lo que menciona? Pues el RENIEC, en el marco de sus funciones, brinda servicios de consultas en línea a instituciones públicas y privadas, como es el caso de entidades financieras, notarías, empresas de telecomunicaciones, entre otros. Debemos precisar que el servicio de consultas en línea tiene un promedio mensual de 400.000 consultas del sector privado y 600.000 consultas del Estado. Como parte de la supervisión y fiscalización permanente del servicio, el RENIEC ha resuelto varios convenios de suministro de información a entidades privadas que tercerizaban el servicio de empresas del rubro telecomunicaciones, financieras y comercio. De otro lado, se detectó que delincuentes cibernéticos, a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, infraestructura tecnológica administrada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, accedieron a las cuentas y claves de los usuarios de las instituciones públicas que cuentan con ese servicio, las mismas que ya fueron bloqueadas por RENIEC. Además, se procedió a bloquear el sitio web a través de la cual inescrupulosos ofrecían esta información de manera ilegal en redes sociales. Ante estos hechos, el RENIEC presentó a la Fiscalía de Delitos Informáticos las denuncias por este y otros actos ilícitos. Finalmente, el RENIEC solicita a la Presidencia del Consejo de Ministros participar de la mesa técnica multisectorial a fin de articular acciones que permitan salvaguardar la identidad de todos los peruanos. Bueno, llegó el momento de ir con nuestros anunciantes. Ya regresamos en las claves del día.